Hola, bienvenidos al canal Viviendo con Dolor y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un aparato conocido como TENS y cómo este aparato nos puede ayudar tanto a controlar nuestro dolor a nivel general como en pacientes con fibromialgia en particular. Bueno, pues ¿qué es la TENS? Bueno, TENS son las siglas en inglés de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea y consiste en la aplicación a través de la piel de una corriente eléctrica de baja frecuencia para estimular fibras nerviosas sensitivas con el objeto de generar una modulación del dolor. ¿De acuerdo? Ahí vemos en la foto pues un TENS característico con su doble canal y sus 4 electrodos que son un poco los más aceptados últimamente. Pues bien, vamos a ver un poco cómo funcionaría este aparato. Bueno, pues si recordamos un poco cómo se genera la sensación dolorosa, y es que a nivel periférico, ante cualquier golpe, corte, quemadura, es decir, bueno, pues se va a estimular esas terminaciones nerviosas y van a llevar esa señal hasta el asta posterior de la médula. Allí, una nueva neurona, por las vías ascendentes excitatorias, van a llegar hasta el cerebro. Y del cerebro parten unas vías inhibitorias descendentes que llegan igual al asta posterior de la médula. El balance entre estas vías excitatorias o vías inhibitorias lo que va a producir es sensación dolorosa o no, ¿de acuerdo? Pues se ha visto generalmente en la fibromialgia lo que va a existir es una hiperalgesia, es decir, existe un aumento de esa hiperexcitabilidad a nivel periférico y por otro lado estas vías inhibitorias descendentes van a estar inhibidas, con lo cual existe una descompensación entre las vías excitatorias y las vías inhibitorias, ¿de acuerdo? Pues bien, la TENS lo que va a hacer es estimular esos mecanismos inhibitorios descendentes, ya que van a segregar opioides endógenos y van a potenciar el GABA, ¿vale? Y por otro lado van a reducir esa señal excitatoria periférica, ya que va a disminuir los neurotransmisores excitatorios, tanto glutamato como sustancia P, ¿de acuerdo? Con lo cual, de cara sobre todo a la fibromialgia, vemos que por un lado va a estimular los mecanismos inhibitorios que en la fibromialgia están inhibidos y por otro lado van a reducir la señal excitatoria periférica que vemos que en la fibromialgia está aumentada. Con lo cual, como producto de todo esto, lo que va a producir es reducir el dolor, ya que va a aumentar el umbral del dolor y va a disminuir esos neurotransmisores causantes del dolor. Lo que produce también es una vasodilatación local, con lo cual aumenta la actividad metabólica de la zona, mejora esa oxigenación de los tejidos y mejora el aporte de nutrientes, con lo cual nos va a venir también, como veremos, para dolores musculares, ¿de acuerdo? Y tiene un efecto también relajante. ¿Qué parámetros debemos configurar a nivel del aparato, del TENS? Bueno, vamos a ver una serie de parámetros a configurar, pero realmente ya vienen configurados y en principio no deberíamos tocarlos, ¿vale? Eso simplemente a nivel informativo. Lo que es la forma del impulso, que puede ser bifásica, puede ser pulsada, pulsada unidireccional monofásica, es decir, puede ser diferentes, pero nosotros en principio, bueno, pues tampoco nos va a interesar demasiado. La duración del impulso, que es la anchura o amplitud del impulso, y lo que se ha visto que la duración corta del impulso es lo que mejora que esa sensación sea más agradable, ¿de acuerdo? La frecuencia, que la frecuencia sería la cantidad de impulsos emitidos por segundo, y lo que hemos visto que es de baja frecuencia, pues sería en torno a 10 hercios, ¿de acuerdo? Los TENS. Por otro lado, el tema de los electrodos también, como los tipos, hay tipos reutilizables, con lo cual se debe utilizar un gel protector, los adhesivos que no necesitan gel y los estériles que se utilizan generalmente sobre todo en los postquirúrgicos. Los más digamos aceptados, los más utilizados serían los adhesivos, ¿de acuerdo? Y se deben aplicar en la zona de mayor dolor, ¿de acuerdo? Y por último, la intensidad. Esta sí que es la única de los parámetros que debemos configurar, ¿de acuerdo? Es el parámetro más importante, ya que se ha visto que los estudios indican que lo que se debe utilizar son intensidades altas para mejorar, realmente ser efectivos en esa modulación del dolor. Se va a dosificar en función de la percepción del dolor del paciente, es decir, nunca debemos llegar a tener dolor, pero sí que se ha visto que altas intensidades pueden llegar a producir mayor analgesia, al llegar a terminaciones más profundas.
Lógicamente va a depender de la tolerancia del paciente, siempre sin llegar a no tener dolor, ¿de acuerdo? ¿Qué indicaciones tienen estos aparatos, estos TENS? Se ha visto que son eficaces tanto en artrosis como en artritis, igualmente en dolor de espalda a nivel cervical y lumbar. También se ha visto que vienen bien en epicondilitis, epitrocleitis, rizartrosis, trocanteritis, ¿de acuerdo? También en dolores musculares como descontracturantes. Hemos visto antes que lo que produce es una vasodilatación local, con lo cual mejora esa oxigenación. Y en neuritis, ¿de acuerdo? Estas serían las indicaciones. ¿Qué hay contraindicaciones? Principalmente marcapasos. Aquellos pacientes que tengan marcapasos no se puede utilizar el tema del TENS. Y como precaución, tampoco se debe utilizar en embarazos y en arritmias cardíacas. Y lógicamente tampoco en zonas irritadas de la piel. Es decir, no hay que colocar los electrodos en heridas, ¿vale? Cuando tengamos heridas en esa zona no se debe utilizar. ¿Cómo utilizamos los TENS? Bueno, en concreto, ¿cómo? Por ejemplo, colocación de electrodos. Se ha visto que la máxima eficacia se produce en la zona de máximo dolor, ¿de acuerdo? Y se debe utilizar en los bordes de la zona, porque el campo eléctrico creado se va a desarrollar entre los electrodos, entre el área comprendida entre los dos electrodos, ¿de acuerdo? Con lo cual lo debemos colocar en los bordes de esa zona de máximo dolor. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, que tengamos cefaleas occipitales, dolor a nivel cervical, pues podemos utilizar en la zona posterior del cuello, ¿de acuerdo? Si es solo a nivel cervical, pues lógicamente utilizamos los 4 electrodos en línea en la zona cervical. Si lo que nos duele es la zona lumbar, pues ahí vemos un poco cómo los colocaríamos, ¿de acuerdo? Para la zona lumbar. Y si lo que nos duele es la rodilla, por ejemplo, pues sería un poco eso. Sería un poco bordear la zona de máximo dolor, ¿de acuerdo? En cuanto a la intensidad, pues se ha visto que en general hay un límite mínimo, que lógicamente es el umbral sensitivo, es decir, notar esa parestesia, ese hormigueo, ¿de acuerdo? Y el límite máximo sería cuando ya sentimos dolor. No debemos sentir dolor, ¿de acuerdo? Lo ideal sería la intensidad máxima tolerable. Tenemos que tener en cuenta que las sesiones suelen ser de unos 30 minutos, con lo cual debemos mantener que sea una intensidad alta, pero tolerable, sin llegar al dolor. Y lo que también se debe hacer es no debe verse nunca contracción muscular. Es decir, el músculo, si está contrayéndose durante 30 minutos, se va a dañar, ¿de acuerdo? No debe haber contracción muscular. Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que generalmente los tejidos se van a ir acostumbrando a esa intensidad programada, por lo que con el paso del tiempo hay que ir aumentando progresivamente la intensidad, ¿de acuerdo? En cuanto a las sesiones, pues se ha visto que más o menos aconsejan ciclos de 10 sesiones y ver resultados, pero bueno, luego cada uno es un poco, como lo tiene generalmente en su casa, pues cada uno lo puede adoptar. Hay gente que lo utiliza todos los días, hay gente que solamente los días tiene más dolor, es decir, bueno, en los estudios sí que generalmente se dice que se utilicen durante más o menos 10 sesiones y paremos unos días. En torno a 30 minutos por sesión, ¿de acuerdo? Ventajas que tiene el TENS. Primero, va a ser muy fácil de utilizar, ¿vale? Simplemente es colocar los electrodos y ajustar la intensidad a algo que sea manejable por nosotros y ya está. No tiene efectos secundarios, es decir, es muy seguro. Se puede utilizar en casa perfectamente, no tiene ningún problema. La ventaja es eso, poder utilizarlo en casa, en cualquier momento, ya que tiene un bajo coste, y con lo cual nos va a ahorrar incluso posiblemente medicación, coste de fármacos, y es portable, es decir, como es un aparato pequeño, lo podemos llevar puesto en cualquier momento y tenerlo puesto en cualquier situación, ¿de acuerdo? Es decir, que tiene muchas ventajas la utilización de este aparato. Y ahora nos vamos a fijar ya más o menos en TENS y fibromialgia. Vamos a ver algunos estudios que se han hecho que demuestran la eficacia de este aparato. En este concreto se hizo una revisión sistemática sobre los efectos analgésicos de la TENS en pacientes con fibromialgia. Se hizo en 2018. Lo que se hace es revisar todo lo publicado hasta la fecha. Se revisaron 62 artículos. Y de esos 62 artículos se seleccionaron 8 estudios, porque el resto pues vieron que no eran de gran calidad, no estaban bien hechos. Entonces
se seleccionan 8 estudios y de esos 8 estudios, 6 sí que confirman que la TENS disminuye el dolor, mientras que hay 2 que no sacan resultados concluyentes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues el resultado de este estudio es que existe una efectividad de la TENS para disminuir el dolor, que la intensidad de la corriente debe ser alta y que la zona de aplicación debe ser la de mayor dolor. ¿De acuerdo? Esta sería un poco esa revisión sistemática que se hizo sobre todo lo publicado hasta el 2018. Luego, este otro estudio es un estudio doble ciego, es decir, ni los participantes ni los evaluadores saben qué tratamiento están siendo recibido, y lo que van a comparar son 3 tratamientos. TENS activo, en el cual se le va a poner la intensidad máxima tolerable. Lo que llaman ellos TENS placebo, que es utilizar una intensidad mínima perceptible, y sin TENS, es decir, el TENS se coloca para que el paciente vea que realmente no sepa un poco cuál de las 3 opciones tiene, pero no se enciende. ¿De acuerdo? Entonces, son 43 participantes en el estudio. El estudio se realiza durante una semana de tratamiento y cada participante se le va a dar una sola sesión de cada una de las 3 modalidades. ¿De acuerdo? Y sesiones de 30 minutos. Es decir, todos los pacientes van a pasar por los 3 tratamientos diferentes y una sola sesión de cada uno. El objetivo del estudio es probar la eficacia de la TENS en el dolor, en la fatiga y en la función, ¿vale? Ese sería el principal. Y luego tiene como secundario sería el efecto de la TENS sobre la inhibición central y la hiperalgesia, como indicador de esa excitabilidad central. Entonces, ¿cómo valoramos? Por un lado, hay que valorar el dolor en reposo y movimiento a través del umbral de dolor a la presión y de la modulación condicionada del dolor. Se va a medir la fatiga también en reposo y movimiento, y se va a medir también la función. ¿Mediante cómo? Pues con una caminata de 6 minutos y midiendo un poco la distancia realizada a un paso más o menos tolerable, digamos. Luego también se va a producir una prueba de sentarse y levantarse a través de 5 repeticiones lo más rápido posible, a ver cuánto se tarda en realizarse. También se va a medir el rango de movimiento, que sería la flexión y extensión cervical y lumbar, y también se va a medir el equilibrio mediante la postura sobre una pierna. ¿De acuerdo? De estas formas vamos a medir la función. Es decir, lo que vamos a medir es el dolor, la fatiga y la función. Resultados del estudio. En concreto, en el dolor en reposo y movimiento se vio que en reposo realmente no existe diferencias entre las 3 modalidades, pero que sí que el dolor en movimiento es menor con TENS activo. ¿De acuerdo? En cuanto a la fatiga, va a pasar lo mismo, es decir, la fatiga en reposo no encontraron diferencias entre las 3 modalidades, mientras que la fatiga en movimiento sí que se vio que era menor con TENS activo. Y en cuanto al umbral del dolor, se vio que existe un aumento del umbral del dolor con TENS activo, y en cuanto a la modulación del dolor condicionado, también se vio que mejora con TENS activo. ¿De acuerdo? Con lo cual, después de todos estos resultados, ¿qué resumen podemos sacar de este estudio? Que mejora el TENS mejora el dolor y la fatiga en movimiento, que aumenta el umbral del dolor, tanto en la zona de aplicación del TENS como a nivel general también, ¿de acuerdo? Y que existe un aumento de la modulación condicionada del dolor con TENS activo, lo que sugiere que la TENS restaura esa inhibición central que en la fibromialgia se está disminuida. Por otro lado, hay que utilizar la intensidad máxima tolerable, realizar sesiones de unos 30 minutos y en las zonas de mayor dolor, ¿de acuerdo? Es decir, un poco esto sería el resumen del estudio. Bueno, ¿qué conclusiones sacamos de todo lo que hemos visto hasta ahora? Pues que existen estudios que avalan la utilización de la TENS en la fibromialgia, que debido a tiene una facilidad de uso, tiene bajo coste, no tiene efectos secundarios, con lo cual se puede realizar en casa perfectamente, ¿vale? Es muy seguro y no tiene ningún problema de utilización en casa. Y que realmente la TENS no es una cura para la fibromialgia, pero debería considerarse como opción de tratamiento no farmacológico adicional, porque sí que se ha visto que también hay estudios que demuestran que la utilización de TENS lo que reduce es el consumo de fármacos, ¿de acuerdo? Pues nada, pues muchas gracias. Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el vídeo, darle al like y compartirlo con vuestros amigos.
Si no te has suscrito, pues suscríbete y activa las señales del canal para no perderte nada. Y si no lo has hecho todavía, pues si quieres crear algún comentario también, pues abajo puedes realizarlo. ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo.